Como ustedes saben, hemos estado caminando a través de las puertas de Jerusalén. Y hicimos una pausa en la puerta de la fuente. La puerta de la fuente es simbolismo del Espíritu Santo. Hicimos una pausa porque el Espíritu Santo juega un papel de extremada importancia en la vida del creyente. Y yo quería compartir con ustedes varios conceptos que tienen que ver con este proceso de cómo el Espíritu Santo nos guía, nos dirige, se mueve en nosotros y qué es lo que hace. Como trasfondo bíblico utilicé el capítulo 4 del libro de Juan, donde el Señor se encuentra con la mujer samaritana. Ustedes conocen la historia muy bien y hemos leído ese pasaje en los últimos 3 domingos que yo he tenido la oportunidad de predicar. Y ese pasaje habla de una promesa que el Señor le hace a la mujer samaritana de la venida del Espíritu Santo. Lo que nosotros a veces no captamos es todo el significado de la presencia del Espíritu Santo en nuestros medios. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo viene a hacer? A veces pensamos que el Espíritu Santo viene y se va. Por eso es que a veces cantamos y decimos, Señor, que tu Espíritu Santo venga. Y estamos cantando y sabemos lo que queremos decir, y Dios sabe lo que queremos decir, es que nosotros queremos sentir la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero cuando nosotros cantamos que el Espíritu Santo venga, estamos cantando mal, porque el Espíritu Santo ya vino. No solamente ya vino, sino que está en nosotros. Entonces cantamos mal. Y a veces el Espíritu Santo está dentro de nosotros pensando y diciendo, pero y yo estoy aquí pintado en la pared. Ustedes están llamando que yo venga y estoy pintado aquí en la pared. Yo llevo con ustedes desde que se convirtieron al Señor. Y a veces no entendemos el por qué Dios no funciona o no hace de acuerdo a como nosotros queremos, porque no sabemos cómo estamos pidiendo. No sabemos qué es lo que estamos pidiendo. Si ustedes se acuerdan la historia de la mujer samaritana se encuentra con el Señor y el Señor le dice, dame de beber. La mujer samaritana inmediatamente responde de su perspectiva física. Yo soy una mujer samaritana, le dice. Y los samaritanos y los judíos no nos llevamos entre sí. ¿Cómo es posible que tú, siendo judío, me pidas a mí de beber? Porque los judíos veían a los samaritanos como personas que eran inferiores, personas que no se podían conectar porque los samaritanos eran una raza mixta. Y entonces la mujer dice, tú y yo no nos podemos llevar porque tú como judío no puedes tomar agua de mi mano. Y el Señor toma la oportunidad, obviamente ya él sabía que eso es lo que iba a hacer, y le dice, si tú supieras quien te pide a ti agua, tú le pedirías a él y él te daría agua que salta para vida eterna, te daría agua viva. Si tú supieras, si tú entendieras con quién estás hablando, él te daría a ti agua viva. Fíjense que el Señor no le dice, yo te voy a dar el agua viva, no le dice, te la voy a dar ahora, no le dice esto va a ocurrir ahora, sino que él te daría, viene en el futuro, esa agua viva. Algo va a ocurrir en el futuro, que esa agua viene para ella. La mujer todavía pensando en el evento, en el pozo, en la fuente, todavía pensando en lo que estaba ocurriendo frente a ella, le dice, pero tú ni siquiera tienes con qué sacar el agua. En otras palabras, esta agua física requiere alguna acción que tú hagas para sacar el agua y me la puedas entregar. El Señor le contesta, y yo voy a leerles esta porción. El Señor le contesta y le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. En otras palabras, en el mundo físico, el agua física satisface la sed temporalmente. En el mundo físico, la sed se satisface temporalmente, pero dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré en el futuro, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Y esto es bien importante. Esto es bien importante. Dice, el agua que yo le daré, el Espíritu Santo, no tendrá sed jamás, porque el Espíritu Santo estará con nosotros y estará en nosotros hasta que el Señor retorne.
Y dice, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Y nosotros leemos esa frase y pensamos, ¿qué es lo que el Señor está hablando? ¿De qué es lo que Él está hablando? ¿Qué es una fuente de agua que salta para vida eterna? Es un manantial. Un manantial es un lugar donde el agua nunca se detiene. Es un manantial, es un sitio donde el agua está constantemente fluyendo. El agua es fresca. Pero ¿qué es lo que el agua significa? El agua significa vida. Si no hay agua, no hay vida. El Espíritu Santo, cuando viene a nosotros, nos trae la vida que procede de Dios. Esa vida es eterna y el Espíritu Santo en nosotros nos da una vida que no se detiene, que es continua, que produce esa agua, que sacia la sed espiritual. ¿Cuál es la sed espiritual que tiene el creyente? La sed espiritual que tenemos nosotros es de estar reconectados con Dios. Porque Dios es nuestra fuente de vida. De Él procede la vida. Si usted, por ejemplo, que necesita aire para respirar, le cubren la cara, le cubren la cabeza con una bolsa plástica, usted va a empezar a sentir una necesidad profunda de aire. Nosotros tenemos una necesidad de Dios como si nos estuviese faltando el aire. Y el Señor va a decir, cuando ustedes reciban el Espíritu Santo y lo tengan en ustedes, y ese sello es por toda la eternidad, ese Espíritu Santo les dará suficiente agua, suficiente vida, suficiente aire para que no tengan sed de Dios jamás. Ese es el punto. Ese es el punto. La pregunta que podemos hacer es, ¿y por qué entonces hay tantos creyentes sedientos? ¿Por qué hay tantos creyentes que no están recibiendo la satisfacción espiritual de esa vida o de esa agua que proviene del Espíritu Santo? Y una de las razones que yo pienso que es bien importante es que la mayor parte de los creyentes ni siquiera saben que el Espíritu Santo es el que les trae a ellos esa satisfacción de vida. Porque todavía estamos buscando satisfacción de vida en las cosas del mundo. Como la mujer samaritana cuando se llega al Señor. Cuando ella se llega al Señor, ella está buscando qué clase de agua, la agua que había en el pozo de Jacob. Y el Señor le dice, yo te voy a ofrecer un agua que es más grande, más importante, más profunda, más sanadora que el agua que hay en el pozo de Jacob. Este pozo fue dado para ustedes y les ha servido por cientos de años, pero este pozo es suficiente para darles a ustedes satisfacción. La mujer le dice al Señor, dame de esa agua. Y sin pensarlo, Juan nos deja ver que ella se levantó de aquel lugar y se fue sin el agua que vino a buscar. Ella vino a buscar agua física, dejó el cubo allí donde estaba en la fuente y se fue a contarle a su pueblo acerca de que ella había encontrado el agua que satisfacía el ser espiritual. Encuentra esa agua, deja todo y se va a dejarle saber a los demás que si ellos querían satisfacer su sed de esa relación de intimidad con Dios, lo único que tenían que hacer era recibir a aquel que vino proclamando el reino de Dios. Pero nosotros tenemos dificultades en entender esto. Tenemos dificultades en entender esto no porque no somos inteligentes, sino porque el lenguaje que se utiliza puede ser a veces confuso, puede ser a veces difícil de agarrar. Por ejemplo, nosotros pensamos en el huerto del Edén. ¿Cuántos de ustedes han oído la historia del huerto del Edén? El huerto del Edén, estaban allá Adán y Eva teniendo una gran fiesta, la vida estaba muy buena y todo el mundo contento y feliz. Y nosotros no sabemos por qué el huerto del Edén era un lugar de vida. No entendemos por qué era un lugar de vida. Y el huerto del Edén era un lugar de vida porque el Espíritu Santo estaba en el huerto del Edén. Es más, el Espíritu Santo vino a la tierra antes de que Dios organizara la tierra para que nosotros viviésemos en ella. Y usted dice, pero ¿cómo usted sabe eso? Yo lo sé de la misma forma que ustedes lo saben, porque ustedes lo han leído tanto como yo. Pero si se les olvidó, se lo voy a leer de nuevo. Y ustedes lo saben ya. Cuando se lo leo, ustedes van a decir, oye, yo sabía eso. Oigan esto, miren lo que dice. Génesis 1:1-2. Dice,
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Dónde estaba el Espíritu de Dios? No en el cielo, sino que el Señor Dios, el Padre Creador, lo había enviado a la tierra. Porque Él es la fuente de vida. Él es el que produce vida. Él es el que da vida a todas las personas aquí en la tierra. Y entonces, cuando nosotros empezamos a pensar acerca del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo comenzó aún antes que Adán y Eva fuesen creados. Imagínense ustedes. Imagínense ustedes. El Espíritu Santo va a estar dentro del huerto del Edén. Dios crea el huerto del Edén. En el huerto del Edén planta a Adán y Eva. Allí no había pecado, allí no había separación de Dios. Y en aquel lugar el Espíritu Santo tenía comunión con Adán y Eva. Y Dios Padre tenía comunión a Adán y Eva a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes sabían eso? Todos lo habían leído, pero ninguno lo sabía. ¿Eh? Todos lo habíamos leído, pero ahora que lo dicen, oye, eso tiene sentido. Pero tiene sentido. Así que el Espíritu Santo estaba en la tierra desde el principio. Él participa en el arreglar la tierra. Él participa en todo este proceso de Dios comunicarse con nosotros. En cierto sentido, si nosotros pensamos en términos del reino de los cielos, que es un reino donde un monarca es rey, ese reino de los cielos envía al Espíritu Santo como su representante aquí en la tierra. O sea, como si fuese un gobernador. El Espíritu Santo va a ser el gobernador. Él es el que representa al monarca. Él tiene el poder y el sello de Dios para actuar en la tierra de acuerdo a los designios y el propósito de Dios. Aquí en la tierra. Así que el Espíritu Santo es el que toma nuestras peticiones, nuestros ruegos, se los presenta al Padre para que entonces el Padre conteste. El Padre como rey, como monarca, no puede tener a cualquier persona llegando allí a pedir. Nosotros pedimos a través del Espíritu Santo. Nos acercamos a Dios a través del Espíritu Santo. Tenemos acceso a través del Espíritu Santo. Él es el que toma nuestras peticiones y en muchas ocasiones, cuando ni siquiera sabemos cómo orar, la Biblia dice que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles, porque ni siquiera nosotros podemos entender para que esos gemidos indecibles en la presencia de Dios traigan contestación a nuestras oraciones. Y nosotros a veces preguntamos por qué es posible que a veces nuestras oraciones no se contesten. Hay muchas razones para ello. Pero quizás la más importante es que nosotros ni siquiera sabemos pedir. Santiago dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal para nuestros deleites. En otras palabras, nosotros oramos y le pedimos a Dios y ni siquiera sabemos por qué estamos orando. Lo único que sabemos es que yo quiero lo que yo quiero y lo quiero ahora. Lo quiero ahora y lo quiero para mí y no me digas que no porque me enojo. No vuelvo más a la iglesia. Si me dices que no vengo más a la iglesia y entonces nosotros estamos apostando con Dios, amenazando a Dios con nuestra presencia. Y Dios le va a decir, pero tú tienes el Espíritu Santo, no hay forma que tú te escapes de mí. Pero me quedo en casa enojado y el Espíritu Santo se queda en la casa mirando. ¡Qué pena! Pero mira qué cosa está pasando aquí. Y él con la persona con el Espíritu Santo en la casa, enojado con Dios, pidiendo y sin saber qué es lo que Dios va a hacer con ellos, porque no sabemos ni siquiera cómo pedimos ni qué debemos de pedir. Pero Dios, en su infinita sabiduría, decidió que todo lo que iba a ocurrir en esta tierra, Él iba a utilizarnos a nosotros como sus agentes. Porque ustedes han oído gente que dicen algo así. Sí, ¿por qué Dios no pone ahí en el cielo una nube que diga Jesucristo es el Salvador y todo lo que se arrepienta tiene vida eterna? Que lo ponga en las nubes y lo pone en todos los idiomas, en todos los países, todo el mundo lo ve y todo el mundo se puede arrepentir y salvarse. ¿Por qué Dios no lo hace? Porque cuando el Señor nos comisiona, dice, y ustedes me seréis testigos en todas las naciones. Él no dijo, y Dios va a escribir, yo soy el rey en el cielo. Él dijo, ustedes son mis testigos. Yo voy a hacer mi labor a través de ustedes. Ustedes son los que tienen que creer y confirmar que están viviendo en el reino. Ustedes son los que tienen que creer y confirmar que son sujetos del rey. Y ustedes son los que tienen que llevar el mensaje.
Pero nosotros eso tampoco lo entendemos. Entendemos evangelismo y qué sé yo cuántas cosas, pero tampoco entendemos que Dios todo lo que hace lo hace a través de nosotros. ¿Ustedes se acuerdan de Moisés? Amén. Moisés, Dios lo llama. ¿Ustedes creen que Dios necesitaba en términos de su autoridad y poder a Moisés para sacar al pueblo de Egipto? Dios pudo haber hecho un soplo de viento y arrancar a la tierra de Gosén con todo el río Nilo y traspasarlo a Canaán si hubiera querido. Pero ¿qué hizo Dios? Se le aparece a Moisés y le dice: Moisés, yo necesito un agente que vaya y haga este trabajo por mí, porque yo no puedo hacer este trabajo en la tierra. Yo soy un espíritu, pero tú eres una persona real de la tierra. Y Moisés va donde el faraón y le dice: necesito que dejes ir al pueblo de Dios. Y faraón le dice: yo no conozco a ese Dios, ni me interesa, ni sé quién es. No se va. 10 plagas después, el pueblo sale corriendo de Egipto. Cuando van camino al Mar Rojo, se encuentran en el camino del Mar Rojo. Y Moisés ahora ve el ejército de Egipto en contra de él. Estamos atrapados. Mar Rojo acá, Egipto allá. No sabemos nadar. ¿Qué vamos a hacer? Porque haciendo ladrillos con los pies en fango, uno no aprende a nadar. No sabemos nadar y viene el ejército de Faraón. ¿Qué hacemos ahora? Y Moisés comienza: Señor, ¿qué hago? Estamos atrapados. ¿Qué hago? Y el Señor dice: ¿por qué me preguntas a mí? Yo te di a ti la autoridad para actuar. Toma la vara y toca el mar. Y cuando toca el mar se abre. Dios actúa. Pero usó a la gente humano. Luego todo el mundo contento, cruzando el agua, cruzando el mar seco, todo quedó perfecto, llegan al otro lado y ahora el ejército de egipcio viene corriendo detrás de ellos. Y cuando el ejército viene corriendo, Moisés ahora está desesperado: nos van a alcanzar porque nosotros estamos a pie y ellos están en caballos y en carretas. ¿Qué hago ahora? Y el Señor le dice: pero lo mismo que hiciste ahorita, no me pidas a mí. Tú eres el que tiene la autoridad en la vara. Y toca la vara y se cierra otra vez el mar. Dios siempre ha utilizado a gente, a personas, a individuos con ese propósito. Una de las razones por las cuales nosotros no tenemos ni el poder ni la autoridad que decimos cuando leemos los santos pasados, Moisés, Abraham y demás, cuando nosotros pensamos en esas personas, decimos: ¿cómo el Señor pudo hacer unas cosas tan grandes con ellos y con nosotros no las hace? Y la realidad es que el Señor ha hecho cosas grandes con nosotros y aún cosas más grandes todavía puede hacer. Lo que pasa es que nosotros todavía no hemos aceptado que Dios es rey, es soberano, nosotros somos sus súbditos y si queremos entrar en su presencia lo tenemos que hacer de acuerdo a las reglas que ese rey ha establecido. Y se nos hace difícil aceptar eso. Y por eso a veces andamos en tribulaciones y en dificultades. Y las tribulaciones van a venir, porque la vida es una vida de dificultades. Pero a veces pasamos tribulaciones más grandes que las que debiéramos porque ni siquiera sabemos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y cómo lo puede hacer con nosotros. Así que yo le digo esto porque ustedes también han hecho la pregunta. Y mucha gente ha hecho la pregunta. Y cuando la Biblia dice que el Señor sacó a Adán y Eva del huerto del Edén después que pecaron y puso unos querubines para que no volviesen a entrar, ¿qué es lo que significa eso? ¿Cómo fue que Dios bloquea el huerto? Y estamos pensando otra vez en el huerto como un lugar físico y no estamos pensando en el huerto como un lugar donde la presencia de Dios estaba con el Espíritu Santo. Y lo que el Señor hace es que Él cierra acceso a Él en el huerto del Edén. Déjenme darle un ejemplo físico. No sé si lo mencioné, pero lo mencioné los otros días a un grupo de personas. Ustedes saben cómo funcionan los reinos y los reyes en el mundo. ¿Saben cómo funcionan? Déjenme explicarle algo. Nosotros acá en Estados Unidos tenemos una desventaja enorme. En Latinoamérica, en Puerto Rico y acá en los países latinos, porque nosotros nunca hemos vivido con reyes. Nosotros no sabemos lo que es un rey. Nosotros no sabemos las demandas de un rey. Nosotros no sabemos qué es lo que un rey tiene, cómo posee, cómo anda, cómo vive, qué es lo que hace. Nosotros no tenemos conocimiento de nada de eso. Porque acá vivimos en lo que llamamos democracias. Vivimos en gobierno donde la gente se eligen por 4 años. A los 4 años, si no me gusta, te voto y te vas. Pero cuando hay un rey, que es un monarca de un lugar, ese rey ni es electo ni puede ser removido. Ese rey está ahí para toda la vida. Y no solamente eso, sino que los únicos que van a gobernar después de ese rey son sus hijos. Si usted no es familia de ese rey, no tiene el apellido Scott, usted no va a gobernar a nadie. Usted no va a gobernar a nadie. Usted va a gobernar si yo le doy a usted un poquito de autoridad para que gobierne algo.
Pues entonces, ustedes saben que en los días que son de Puerto Rico, Cristóbal Colón fue comisionado por el rey de España. El rey de España lo comisiona para que vaya a explorar nuevos territorios. ¿Qué es lo que los reyes hacen? Vamos a explorar nuevos territorios. Los reyes quieren expandir su influencia, quieren expandir su autoridad. Vamos a explorar nuevos territorios para expandir la influencia y la autoridad. Y en el 1493, los españoles llegaron a la Isla del Encanto en Puerto Rico. Y ahí expandieron su territorio. ¿Y qué es lo primero que hace el rey de España en Puerto Rico? Pocos años después, en el 1507, envía un gobernador. Ahora ese gobernador está en Puerto Rico. ¿Y cuál es el rol de ese gobernador en Puerto Rico? El rol de ese gobernador en Puerto Rico es comunicarnos a nosotros el lenguaje del rey, la cultura del rey y las leyes del rey. Y ese gobernador hizo un trabajo tan perfecto que nosotros, puertorriqueños y latinoamericanos, todavía estamos hablando español. Y si usted va al Viejo San Juan, usted va a encontrar que las estructuras del Viejo San Juan parecen una villa española del año 1900. Así de bueno fue el trabajo que hicieron los gobernadores. Desde 1507 o 1493 hasta el 1898, la corona española tenía total autoridad y tenía total control no solamente del territorio, sino de las personas que estaban en el territorio. Nosotros le pertenecíamos al rey de España. Y en el 1988, después de la guerra hispanoamericana, algo ocurrió. Y fue que el pueblo de los Estados Unidos recibe a Puerto Rico como territorio americano y los españoles tuvieron que irse. Eso ocurre en octubre 18 de 1898. Miren lo que ocurrió ese día. Ese día la bandera española baja del asta en San Juan. La bandera americana sube en el asta en San Juan. Y el mismo día que la bandera española es removida de San Juan, ese mismo día los españoles se convirtieron en extranjeros ilegales en la isla. Tenían que irse. ¿Oyeron eso? Ahora piensen en el huerto del Edén como un lugar donde Dios está expandiendo su territorio. Y Adán y Eva en el huerto del Edén declaran independencia de Dios. Y cuando Adán y Eva declaran independencia de Dios en el huerto del Edén, la bandera del reino de Dios es bajada, la bandera de Adán es alzada y ahora Dios técnicamente viene a ser un extranjero ilegal en el mundo. Y ahora Adán está controlando su propio dominio, pero no sabía que tenía una influencia del príncipe de este mundo. Oigan lo que sucede. El primer evento. Recuerda que el Señor le dijo: el día que pecaren, el día que comieren del árbol morirán. El primer evento que se describe después que Adán y Eva declaran su independencia fue el asesinato de Caín en contra de Abel. Porque cuando se remueve la ley de Dios, cuando se remueve la ley del reino de Dios, cuando se remueve la presencia del Espíritu Santo, que es el que trae vida, entonces muerte va a reinar en el mundo. Y el segundo evento que se menciona no solamente fue el evento de que Caín mató a Abel, pero si ustedes se leen en Génesis capítulo 6, el segundo evento que se menciona fue cuando dice que todo el mundo pereció en el diluvio con Noé. 8 personas sobrevivieron. Porque cuando el Espíritu Santo se remueve, lo que hay es muerte. Cuando el Espíritu Santo está presente, lo que hay es vida. Por eso es que nosotros, que tenemos el Espíritu Santo, tenemos vida. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos vida. Y en el caso de nosotros, la vida que tenemos es vida eterna. Porque Cristo murió para asegurar que nosotros recibiésemos la promesa de esa agua que salta para vida eterna, de esa agua que no se detiene, de esa agua que produce vida que la mujer samaritana quería.
y recibió aquel día. Por eso es que a veces nosotros leemos la escritura y a veces no agajamos todo el proceso. Porque lo que ocurrió en el huerto del Edén no solamente fue que Adán y Eva estaban haciendo apple pies. Lo que ocurrió en el huerto del Edén fue que Adán y Eva estaban declarando su independencia de Dios. Estaban declarando su ruptura con Dios. Eso fue lo que ocurrió allí. Y a veces nosotros pensamos, pero ¿cómo es posible que ellos reciben el mandamiento de Dios? Ellos reciben el mandamiento y yo les dije, no comas del árbol. Y estamos hablando obviamente de un árbol que es metafórico porque tiene un simbolismo profundo. Pero le dice, no comas del árbol, y ellos inmediatamente comen del árbol. Y nosotros decimos, ¿cómo es posible que ellos lo hicieron? ¿Cómo es posible que después de recibir el mandamiento lo hacen? Porque aun cuando la serpiente tienta a Eva, oigan, Eva le contestó, Dios nos dijo que no podemos comer ni siquiera tocar el árbol. O sea que ella sabía y Adán sabía. Y nosotros decimos, pero ¿cómo es posible que sabiéndolo con todo y con eso se sometieran a la serpiente? Y yo estaba pensando recientemente, ¿qué fue lo que ocurrió allí? ¿Qué fue lo que ocurrió allá? Adán fue creado por Dios, vino a la tierra. Pero vino un último Adán, la Biblia nos dice. El último Adán es Jesús. Si nosotros queremos saber lo que pasó en el huerto del Edén, podemos quizás mirar la vida de Jesús y entender lo que pasó en el huerto del Edén. Y el Señor, antes de comenzar su ministerio público, se encuentra en el desierto en ayuno por 40 días. Y dice que Satanás vino a tentarlo y lo tentó por 40 días. La Biblia menciona 3 tentaciones. Si tú eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se conviertan en pan. O sea, el Señor tenía la autoridad para decirle a las piedras que se convirtieran en pan. Y Satanás le dice, si tú eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿No fue eso lo que le dijo a Adán y Eva? ¿Acaso dijo Dios verdaderamente que se van a morir? En otras palabras, sembrando la duda en Adán y Eva. Y yo pienso que el comer del árbol tuvo que incluir las promesas que Satanás le hizo al Señor. Si ustedes comen del árbol, yo te voy a dar todos los tesoros del mundo. Eso fue lo que le prometió al Señor. Si te tiras o si postrado me adorares, yo te voy a dar todos los tesoros del mundo. Y le dijo lo mismo a Eva, si postrada me adorares, te doy todos los tesoros del mundo. Y Eva los miró los tesoros del mundo y dijo, esto es fantástico. Vamos a tener todo el oro, toda la plata, todas las piedras preciosas. Vamos a estar a cargo del mundo. Y el Señor le dice, si lo haces te mueres. Y el Señor le dijo a Satanás, apártate de mí, Satanás. Y el segundo Adán, el último Adán, vence la tentación que el primer Adán no pudo vencer. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que pasó allá? Hubo una ruptura, una declaración de independencia de parte de Dios. Una declaración de independencia de Dios. Y entonces cuando el Señor viene, Él viene entonces a reestablecer el reino de Dios en la tierra. ¿Ustedes sabían eso, verdad? El Señor vino a restablecer el reino de Dios en la tierra. Nosotros estamos todo el tiempo pensando que si nos vamos para el cielo, cantamos la canción, me voy con Él, me voy con Él. Me voy para el cielo, no vamos para el cielo. ¿Cuántos se quieren ir para el cielo? Todo el mundo levanta la mano, vamos para el cielo. Y el Señor dijo, para el cielo no va nadie por ahora, porque el negocio que estamos haciendo ocurre aquí en la tierra. Por eso fue que el Señor dijo, cuando oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. El Señor está en el cielo, no nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿De dónde? Del cielo. Venga tu reino del cielo a la tierra y hágase su voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Mientras nosotros estamos aquí, hermanos, nosotros no vamos para ningún sitio. Este es el lugar donde vivimos. Va a llegar un día en la resurrección de los muertos donde vamos a vivir en la presencia de Dios por el resto de la eternidad. Pero por ahora lo que nosotros estamos aquí y somos responsables es de traer la cultura, el lenguaje y la vida del cielo a compartirla con todas las personas en este territorio que se llama tierra. Nosotros somos embajadores llevando el mensaje que el gobernador nos da, el Espíritu Santo en nosotros.
Por eso fue que cuando el Señor se fue de aquí, de este mundo, cuando se levanta de este mundo y se va a ir, no le dice a los discípulos, yo me los voy a llevar a ustedes conmigo. No, Él les dice, yo les voy a enviar a ustedes como soldados para que ustedes vayan y hagan el servicio que yo les he llamado a hacer. ¿Ustedes se acuerdan la historia del centurión? El centurión dice, mira, tengo un siervo que está, viene del Señor, tengo un siervo que está enfermo. Y el Señor le dice, pues yo voy allá a tu casa y lo sanamos. Porque el Señor tiene la autoridad y el poder para hacerlo. Voy a tu casa y lo sanamos. Y el centurión le dice, mira, yo también soy un hombre bajo autoridad. Y le digo a este ven y a aquel vete, y este que viene lo hace y el otro lo hace. Yo se lo voy a leer. Dice Mateo 8:19. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Mateo 8:19. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. En otras palabras, él tiene una autoridad para comandar, para ordenar a sus súbditos qué deben de hacer. Esa autoridad. Y el Señor, cuando oyó a este hombre decir esas palabras, el hombre le dice, no tienes que ir a mi casa, porque yo no soy digno que vaya a mi casa. Solo di la palabra y se hace. Y el Señor dice que no había visto fe como la fe del centurión en todo Israel. Y nosotros nos enfocamos en que el centurión tenía fe de que el Señor iba a sanar o podía sanar a su siervo. Y esa no fue la fe del centurión. La fe del centurión fue que él pudo ver que Cristo estaba bajo la autoridad de Dios. Cristo representaba a Dios y el centurión sabía que él tenía el poder y la autoridad para actuar. Por eso es que él dijo, yo le digo, uno ven y viene, el otro va y va. Y él dice al Señor, si tú dices lo mismo va a ocurrir, porque tú tienes la autoridad del rey para actuar. Un gobernador que representa a un rey tiene el sello del rey. Y cuando ese sello cae en un papel, en un contrato, en un certificado, cuando ese sello cae, es como si el rey mismo hubiese firmado el documento. Y el centurión entendió eso. El centurión entendió eso. En Puerto Rico, cuando los gobernadores tomaban una decisión, era final, porque estaban representando al rey. Estaban representando al rey. Y lo que el rey decía es lo que el rey hace, porque en donde hay un reino, la voz del reino, las palabras del reino es absoluta. Por eso es que los reyes se llaman soberanos. Tienen absoluto control y poder sobre los territorios en los cuales sirven. Y nosotros tenemos problemas con Dios y tenemos problemas con el Espíritu Santo y tenemos problemas con nuestras vidas porque la mayor parte de nosotros todavía estamos declarando independencia de Dios. Todavía no nos hemos sometido a la autoridad soberana del soberano del eterno reino de Dios. Todavía no hemos entendido que Dios ha establecido su bandera en nosotros, la llamamos el sello del Espíritu Santo, y esa bandera le da a Dios autoridad para actuar en nuestras vidas. Cuando usted era inconverso, no creyente, impío, iba camino al infierno sin remedio, usted hacía lo que le parecía. Usted podía andar y actuar y hacer lo que quería porque usted estaba viviendo en un mundo de muerte donde eventualmente la muerte lo iba a agarrar no solamente físicamente sino eternamente. Podía vivir como quisiera. Pero el día en que usted le dijo al Señor, yo voy a bajar la bandera del ser humano, del hombre, y voy a elevar la bandera del Espíritu Santo en mi vida, y el reino de Dios ahora está en mí, y el reino de Dios con la presencia del Espíritu Santo está en mí, en ese momento usted ya no es libre para actuar como le parezca. Por eso es que a veces muchos cristianos dicen, ¿cómo es posible que yo estoy aquí sufriendo, trabajando duro, matándome todos los días, tratando de llegar y alcanzar algo que sea una tontería para tener un carrito, un paso, un pedazo de pan o lo que sea, y aquel impío por allá abajo está rico, de fiesta en fiesta, en vacaciones todo el tiempo,
Y no sabemos que ellos están viviendo en el reino del mundo. Y Dios no tiene nada que ver con ellos. Pero nosotros que queremos el carrito y queremos la casita y queremos ir de vacaciones, todavía estamos rebelados en contra de Dios. Declarando independencia con el Espíritu Santo en nosotros. Declarando independencia con la bandera de Dios en nosotros. Rebelados en contra de Dios. Y Dios dice, en el mundo podías hacer lo que querías, pero en mi reino tienes que entrar de acuerdo a las leyes del reino. Tienes que estar de acuerdo a las ordenanzas del reino. No puedes vivir como te parezca y esperar que vas a recibir todos los beneficios. Así no es como funciona el negocio. Y las razones que a veces sufrimos y padecemos y estamos en dificultades es porque ni siquiera sabemos que Dios es rey. Dios es rey. Y un rey es un soberano. Y un soberano es uno que tiene autoridad no solamente sobre sus territorios, sino sobre los súbditos que están en el territorio. Yo le he dicho a ustedes muchas veces que ya yo no hago planes. Yo solamente voy a las citas que me dan. Porque yo hice muchos planes. Planes eran muy buenos, déjeme decir. Excelentes planes. Y todos se me dañaban. Ninguno me sirvió para nada. Planes excelentes para proteger la familia, proteger los muchachos. Y yo pensé que eso es lo que Dios quería que hiciera. Y finalmente me di cuenta y dije, pero yo lo que estoy aquí es peleando en contra, dando cosas en contra del aguijón. Estoy perdiendo mi tiempo. Si Dios va a deshacer todos mis planes, va a desbaratar todos mis planes, todas mis ideas, que son fantásticas ideas, que si ustedes las escuchan, ustedes se maravillan. Pero Dios no estaba impresionado. No le dio ninguna clase de impresión. No estaba ni preocupado, sino que sencillamente mandaba gente y me decían, eso que estás pensando no va a ocurrir. Así específicamente, cuando íbamos a salir de Fort Gordon, Georgia, yo quería ir para Corea. El Señor manda un individuo y me dice, mira, ¿qué el Señor mandó para decirte que tú no vas para Corea? Yo me he hecho voluntario, me habían dado las órdenes, me habían dado la carta de recepción, ya yo iba para Corea, no importa qué. Y llegó el profeta y me dice, el Señor me mandó a decirte que tú no vas para Corea. Ahí está, se acabó el plan y ahora ¿qué hacemos? Pero el Señor tenía un plan diferente. Sí, una de las cosas que nosotros entendemos, cuando ustedes leen la Biblia, y termino con estas palabras, cuando ustedes leen la Biblia y el Señor dice, yo me voy, pero no os dejaré huérfanos, acuérdense, el Espíritu Santo no estaba aquí mientras Cristo estaba aquí. Porque mientras Cristo estaba aquí, Él era el gobernador, Él estaba representando a Dios. Cuando Cristo se va, hay una transición de poder y el Espíritu Santo viene. Cuando el Espíritu Santo viene, el Señor dice, Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Él les dará testimonio de mí. Él va a hablar de lo que está en el reino de Dios. Él va a hablar de las cosas espirituales. Él es el que va a dar la guianza. Ustedes se someten a Él y Él va a funcionar con ustedes bien. Pero la palabra que el Señor utiliza en referencia al Espíritu Santo es la palabra paraklet. Paraklet, la palabra griega paraklet, que quiere decir abogado defensor. Aún en la presencia del Espíritu Santo se usa un término legal. Un abogado defensor. Él va a interceder, va a intervenir y va a defender. Él va a representarnos delante del Padre. Cuando nosotros oramos, inmediatamente toma nuestra oración y le dice, Padre, ellos están orando esto, te están pidiendo lo que no es, pero yo sé lo que ellos quieren pedir. Vamos a darle esta otra cosa. Porque lo que ellos están diciendo es que quieren arroz blanco, pero allí estaban pensando que querían arroz guisado. Vamos a dar un poquito de arroz guisado, es lo que ellos quieren realmente. Porque usted no se ha dado cuenta de eso, que usted ora y a veces ora por una cosa y le viene otra. Y usted dice, pero yo no pedí esto, pero cuando le viene lo otro, dice, pero qué bendición. Y es porque el Espíritu Santo toma nuestros pensamientos y se los presenta a Dios, conociendo realmente lo que nosotros necesitamos. Amén. Yo espero que esto haya tenido sentido. Amén. Porque nosotros tenemos que empezar a entender que estamos viviendo bajo la autoridad de un rey, no bajo la autoridad del presidente de los Estados Unidos, que lo podemos votar el año que viene. No, el Rey de los cielos es eterno, es soberano, es todopoderoso y demanda que entremos en su presencia con la honra que Él se merece. Amén. Damos gracias a Dios.
Bendice, Señor, este día y todos los que hemos llegado a este lugar. Manténnos en comunión contigo y que podamos entender que somos súbditos en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Bendice a cada uno de nosotros en el día de hoy. Guíanos, eleva nuestros corazones hacia ti y que, Señor, podamos comenzar a vivir de acuerdo a las leyes del reino. Comencemos a obedecer las leyes del reino para tener vida en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén.